Bueno, Oscar, aquí estamos otro sobremesa, haciéndolo entre mucha calor y días extraños, pero aquí estamos. Mucha agua, pero todo bien. Son días que tenemos que tener algo bien especial en nuestra vida cada uno, la unción, que el tema que tú escogiste para hablar un poquito de eso. Y como hablábamos ahorita, que eso es un tema que tú lo tienes bien desarrollado en tu tarjeta, que hablará del postre. Estábamos la vez pasada hablando del mismo versículo, el versículo de Primera de Juan 2, el 27, que hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la unción que vive dentro de cada uno de nosotros y que no necesitamos que nadie nos enseñe lo que es la verdad, porque el Espíritu nos enseña todo lo que necesitamos saber. Y estábamos hablando de los tiempos, ¿no? La capacidad del Espíritu Santo para ayudarnos a entender este tiempo, por ejemplo, cuando pasan tantas situaciones que uno no espera, situaciones que son difíciles y tenemos que vivir en ellas, ¿no? Tú una vez hablabas del tiempo cronológico, que es el tiempo más bien del mundo, el que camina, el que contamos pues ya estamos en la segunda década, terminando la segunda década del siglo XXI, por ejemplo. Y el siglo con el siglo, como dice la Biblia, no nos podemos conformar, no podemos dejar que sea el mundo el que defina en medio de las deformidades que el mundo vive, el que defina nuestras vidas, ni la vida de nuestros hijos, ¿no? de los herederos nuestros, los herederos de la bendición. Y es interesante que está ese tiempo, está el tiempo también colectivo como iglesia que vivimos. Siempre el Señor nos lleva a tiempo en el tiempo cronológico del mundo, está el tiempo de la iglesia, cómo va la iglesia en estos tiempos. Y está también el tiempo que cada uno de nosotros vive individualmente hablando, ¿no? Que a pesar de que tú y yo somos esposos, tú vives tu tiempo con Dios y yo vivo mi tiempo con Dios. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Y es bien importante en esta época que nos ha tocado vivir, porque muchas personas hacen preguntas y hay un reguete de preguntas que nos hacemos en estos días. Yo creo que debemos tener la seguridad de que si inquirimos al Espíritu, si vamos de rodillas, va a haber respuesta, siempre va a haber respuesta. Y sobre todo, tomen en cuenta una de las respuestas que yo más yo busco en momentos así cruciales, en momentos difíciles. Yo pues tengo la seguridad y la certeza de la contestación más agradable que yo recibo es que, aunque pregunte y no llegue ninguna respuesta, siempre esa respuesta va a llegar, que es la paz que yo siento, que tú sientes, que a veces nos ponemos a hablar entre los dos y nos sentimos extraños, y porque esa persona, es porque esos hermanos, porque hablan así, y ese nerviosismo, y ese miedo, que las cosas se hacen como hay que hacerlas. Yo no creo que tenemos que tener, asumir esas posiciones tan difíciles y tan dolorosas, que no solamente para ellos, sino para los que están alrededor de ellos, porque pues que transmiten, en vez de transmitir paz, lo que transmiten es inseguridad. Si tú miras a Jesucristo en su ministerio, en todo momento Él mantiene su paz, inclusive en la cruz, en el momento más difícil de entrega, traición y de tanto dolor, Jesucristo mantiene su paz a tal grado que todavía puede perdonar y todavía puede hablar y hasta decirle a Juan, cuida, mira, ahí está tu mamá, cuídala, hasta cosas así, pensó él en la cruz.
sea, su mente estaba clara, yo entiendo que era por eso, por la paz que él tenía de estar haciendo la voluntad de Dios en el tiempo. O sea, él vino a tiempo, cuando el tiempo se cumplió. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos esto de que dice aquí el apóstol Juan, de que tenemos un Espíritu Santo que vive en nosotros y que nos va a llevar a todo conocimiento. Que si tú sientes que tú no tienes eso, entonces es un mandato que tienes que buscar su presencia y buscar entender que eso está ahí después que tú creíste, ¿no? Ahí está la presencia del Señor contigo. Y hay que pensar que uno la tiene que tener, es lo primero. Que si ya el Señor lo prometió, voy a mandar el Espíritu y el Espíritu llegó, pues depende ahora de mí, ¿no? Yo lo quiero, quererlo y conocerlo, tener una relación con el Espíritu de Cristo. Porque esa frase de que enseña lo que es la verdad y que enseña todo lo que tú necesitas saber es tan importante. El conocimiento es importante, Oscar. Para mí, yo creo que en mi vida lo más grande ha sido comprender, entender las cosas, conocer, porque una vez yo entiendo lo que está ocurriendo, no importa lo que sea, puedo caminar hacia adelante y me enfrento a lo que sea. Ya el Señor me lo definió, ya me dijo que es un ataque, es un ataque. Si me dijo que es algo que yo tengo que hacer, pues es algo que yo tengo que hacer. Entonces las cosas están que tienen que ver con algo, una decisión mía. Si me dijo que es algo, pues esto es parte de lo que está pasando en el mundo hay aflicciones, pero confíen, pues entonces también esas son las cosas que Dios te las va trayendo al corazón. Uno tiene que conocer la verdad. Por ejemplo, hablábamos ahorita del siglo. ¿Y cuál es la verdad del siglo XXI? Imagínate tú, si te pones a mirar, búscate por internet las características del siglo XXI y búscate para que tú veas sociológicamente hablando, psicológicamente hablando, tecnológicamente hablando, científicamente hablando. Han pasado unas guerras interesantísimas, montones de guerras, han pasado atentados, han venido terremotos, han venido cuánta tormenta te puedes imaginar que son de la super tormenta. Han pasado muchas cosas en el mundo físico, ¿no? Y uno tiene que mirar y pensar, mirar y ir al Espíritu Santo para uno poderse ubicar en lo que está ocurriendo en el mundo, porque hay que saber la verdad de lo que está pasando en el mundo. ¿Cuánto periódico por ahí, cuánta gente mueve noticias falsas, Oscar? La fake news esa, over the counter. La famosa fake news. Sí. ¿Qué? Bueno, y te lo he dicho, nos hemos sentado y yo digo, Lidia, eso están hablando, eso es mentira. Eso es mentira, sí. Y la persona que está hablando es un senador. Y yo, qué embustero. Y si tú piensas, Oscar, cuánta mentira y cuánto paquete hay en las mismas personas. Aquí Juan está hablando de gente que se había ido de la iglesia por eso, porque han creído a mentiras. Y el espíritu del anticristo tiene que ver mucho con eso, ¿no? Este mundo está así. Por lo tanto, nosotros tenemos que ubicarnos en el siglo y tenemos que conocer las verdades que nos corresponden conocer de lo que sí está pasando y poderlo definir, y también poder definir qué es lo que está pasando ahora en la casa del joven, por ejemplo. ¿Qué es lo que hay en la casa del joven? ¿Qué se está moviendo? ¿Cuál es la bendición que hay? ¿O cuál es la situación que hay, verdad? Los ataques. ¿Dónde estamos nosotros en el tiempo de Dios? Ubicados como iglesia. Y además de eso, también sería interesantísimo que pudiéramos saber lo que Dios quiere ahora para cada uno de nosotros. Como cada uno, ahorita yo hablaba que yo tengo algo que hacer, ¿verdad? En este tiempo, y que no es lo que tú estás haciendo. O sea, hay otro hacer tuyo para la obra del Señor. Y cada uno de nosotros tiene que descubrir lo que le corresponde hacer. Por ejemplo, una de las cosas que yo necesito urgentemente como creyente es conocer lo que yo necesito para tener una relación genuina con Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el tiempo que tengo que sacar? Cuando saco el tiempo, ¿cómo es que tengo que mirarme? ¿Cuál es la verdadera oración que el Espíritu va a poner en mi corazón para pedir como conviene, como Dios desea, ¿no?
conforme a la voluntad de Dios. Eso es un conocimiento profundo. Pero nunca es tarde. Yo creo que nunca es tarde si estamos en la voluntad de Dios. O vamos pasito a pasito, pero en la voluntad de Dios. Como un hermano que te llamó ahorita, que yo me quedé, me iba a caer patas arriba, que quiere ahora predicar y pues, yo siempre estoy, ¿cuándo vas a predicar? ¿Cuándo vas a predicar? Y ahora viene él y dice, yo quiero predicar. Ay, Padre. Sí, y ahí se están levantando, se están despertando nuevos, ¿no? Pero en los peores tiempos, porque había tiempos que era bien cómodo, tú sabes, hacerlo, pero ahora veremos a ver. Nosotros sabemos cómo vamos en el tiempo nuestro con Dios porque hay revelaciones, como ha pasado, ¿verdad?, en estos días con ese hermano que tú dijiste, porque lo vemos que hay algo del Espíritu que se despierta, ¿no? De momento despierta a la voluntad de Dios, porque la palabra misma que estamos llevando, ¿por qué estamos hablando de esto hoy? Cada persona que está escuchando debería preguntarse, ¿no? Cerca de la unción que usted tiene ahí dentro, que vive ahí, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Está activa? ¿Está despierta? ¿Está en fuego, encendido? ¿O está apagadito con una llamita que el Señor no la va a apagar? Porque dice la Biblia que Él no va a soplar eso para que se apague. Él probablemente sople para que se vuelva a encender. Pero ¿cómo está? Es importante que cada uno de nosotros lo veamos. Y saber todo, ese conocimiento que te puede dar el Espíritu Santo es saberlo todo. O sea, que tú no tienes que estarle preguntando a nadie, si vamos a ver, a nadie que no tenga el Espíritu Santo. Porque hay gente que sí tiene el Espíritu Santo que te puede enseñar, ¿verdad? Pero la gente que no tiene el Espíritu Santo, ¿qué tiene que decirme a mí? Que si el Espíritu de Dios está en mí. En estos días hablábamos entre unos pastores y hablábamos del asunto de la psicología, ¿no? Que la psicología es muy buena, a mí nos gusta muchísimo leer sobre psicología, pero dentro de todo los psiquiatras y los psicólogos se han desviado mucho, inclusive los cristianos se han dejado influenciar por los demás amigos y esa mentalidad, ese conocimiento puramente humano, cuando sabemos que el Creador, si yo soy creyente, yo sé que a mí me creó Dios, creó mi cerebro, creó todo lo que yo soy, y nadie me conoce mejor que el Espíritu Santo. Por lo tanto, sí podría ayudar momentáneamente un psicólogo, pero si una persona tiene confianza en el Señor y tiene el Espíritu de Dios activo en su corazón, sabe que Dios lo va a ayudar y sabe que mejor psicólogo que Jesucristo, nadie, Oscar, nadie. Y esto no es una crítica, es sencillamente un señalamiento de que ahí lo dice claro, que si tú quieres saber una verdad, aunque sea de ti misma o de ti mismo, el Espíritu te enseña todo lo que tú necesitas saber. Entonces esto es una cuestión de fe y de confianza, ¿no? De que ese Espíritu puede llevarnos a nosotros a toda verdad. Es cierto. Y la verdad liberta, la verdad nos hace vivir en libertad, Oscar. Por lo tanto, en ese conocer, el Espíritu Santo nos lleva a ese conocer para que nosotros entremos en la dimensión de vivir recordando esas verdades, buscando en esos tesoros viejos y nuevos, sacando, ¿verdad?, de lo viejo y de lo nuevo, porque tú tienes mucha palabra que has hablado a través del tiempo. Es un tesoro. Que es un tesoro, uno va para allí, uno encuentra ahí 1000 cosas. Y es bueno para despertar, sobre todo, verdades que están en nuestro corazón, Oscar, a veces dormidas. Ahí los hermanos, háblanos de eso un chipito, las verdades dormidas adentro. Sí, hay muchas cosas que están que las hemos escuchado. Y de hecho, hay muchas cosas que las hemos escuchado, yo también las he escuchado como pastor y como persona ya madura. Y yo digo, pero oye, ya ven, yo prediqué eso en el 1976, pero ¿qué va a parar pero si el mensaje mío, yo hablé de esto y de esto y de esto, y de momento un novato, un muchachito que está empezando a predicar y eso, sale con una revelación y con una anécdota y unas cosas. Yo digo, pero ven acá, ¿para dónde va él?
Y me he quedado maravillado. Y yo digo, wow, de ahí, inclusive hace señalamiento de mis mensajes, de lo que yo hablé, y que es una maravilla como del mismo texto bíblico y de la misma palabra salen tantas y tantas y tantas cosas. Y yo mismo me recuerdo, no solamente este ejemplo, yo mismo me recuerdo cuando yo predicaba de un versículo y los hermanos decían, vuelve de nuevo, hay que leer el mismo versículo. Y yo lo leía por 2 o 3 semanas, el mismo versículo, y predicaba de nuevo. Y quien lo hacía viejo eran los hermanos, porque yo nunca lo hice viejo. La palabra es bien fresca y bien agradable. Si no fuera agradable, pues llega a la vida de uno como algo especial, como algo nuevo, como algo acabadito de sacar de la caja de regalo. Y está para sorprendernos. A mí, yo siempre te dije a ti, te lo he dicho muchas veces, a mí si me hablas del Señor, dame la sorpresa, que yo quede maravillado, que me haga llorar, que me impacta, que me haga temblar, que se me paren los pelos. Eso, una reacción, que tenga yo una reacción en mi vida, en mi corazón, en mi espíritu, bien importante. En estos días estaba yo escuchando canciones cristianas, himnos, ¿no? O sea, alabanzas. Y la verdad que últimamente las canciones son más parecidas al mundo y más ajustadas a lo que el mundo hace que adoración genuina, que las palabras mismas que tienen pueden tener hasta palabras bonitas y tú no sientes nada, tú no sientes el Espíritu Santo en eso, Oscar. No sientes eso que tú dices, una canción que me impacte. Yo escuché como más de 200 canciones corridas el otro día y yo decía, wow, todavía no hay una que me haya llegado a mi espíritu y me haya hecho reaccionar, porque no es así. O sea, nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Si el espíritu está en nosotros, pues nos va a llevar a ese tipo de adoración. Y hoy día se hace más un show, Oscar, que otra cosa. Son los artistas cristianos. Bueno, se llaman así a veces, artistas cristianos por ahí. Yo no dejaría que me llamaran así nunca. Pero la realidad es que una verdad en el corazón de nosotros que esté despierta va a ser una verdad activa, ¿no? Que me lleva a mí hasta milagros, me lleva a mí a interceder de una manera distinta, me lleva a mí a pensar pensamientos nuevos, a que Dios no se queje como se quejó en Isaías. Mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los de ustedes, porque deberían serlo. Los pensamientos de Dios deberían ser los nuestros, debemos estar buscando si el Espíritu de Dios vive en nosotros, ¿no? Como dice ahí. Así que la verdad debe estar activa, debe ser también, debe de tener un efecto, como tú dices, en nosotros, y debe tener eficacia, debe tener algún tipo de eficacia. O subes el escalón o te quedas en el mismo sitio. Esa es una verdad. Las verdades a las que el Señor nos lleva a nosotros siempre nos llevan a buscar a un nivel nuevo de conocimiento, a un comienzo, a algo distinto, como tú dices, a algo que me asombre. Siempre es un asombro, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, ni ha subido al corazón de un ser humano. Si Él las tiene guardadas, las vamos a descubrirlas. Vamos, lánzate, ¿verdad?, para descubrir esas cosas. De verdad que cuando el apóstol dice ahí que no tenemos necesidad de que nos enseñen, pues bueno, maestros con el Espíritu de Dios sí que nos pueden enseñar muchas cosas, pero la persona que está ungida va a vivir una experiencia diferente y personal, no solamente colectivamente hablando, ¿no?, sino personal. Yo siempre digo que yo en mi adolescencia tuve un momento de leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Tuve 3 momentos entre los años de 11 a 16, y la última vez que la leí yo marcaba unos versículos que me impactaban mi espíritu, pero yo no los entendía. Y yo recuerdo cuando llegué a la casa del joven que tuve la experiencia de escuchar
un mensaje de cada uno de esos versículos que yo había marcado, Oscar. Uno de cada uno. Y Dios me dio la oportunidad de empezar a conocer las verdades más profundamente. ¿Sí? O sea, que es un trato de Dios tan personal. De cuando tú tienes el Espíritu Santo, y me recuerdo que me faltaba un versículo, uno que no se había predicado de él. Era en Oseas que dice, y le salieron canas y no lo supo. Y ya eso está difícil, que a mí me salga una cana y yo no sepa qué me salió. Por lo menos a mí. Pero ese versículo que yo lo encontraba tan difícil, tú un día invitaste a un predicador y trajo un mensaje sobre ese versículo. Así que la verdad se tiene que despertar en nosotros. La unción nos va a dar una razón para vivir, porque para que uno va a vivir en un mundo como este, Oscar, sin tener el Espíritu de Dios que nos lleva a toda verdad. Sí, en la familia se necesita a veces definir verdades con los hijos, definir verdades con el esposo, la esposa, definir verdades. Tú como siervo de Dios, con Dios, definir verdades con tú respecto a lo que estás haciendo en la iglesia de Jesucristo, ¿no? Todas esas cosas se tienen que ir definiendo para uno tener una vida que diga, pues estoy viviendo con un sentido. Estoy viviendo con sentido. Así que si dejamos de conocer lo que el Espíritu de Dios nos puede dar a conocer en el mundo espiritual y aún en este mundo, ¿verdad? Para poder enfrentar la vida como viene, porque la vida viene con todas sus dificultades. Esta mañana yo le regalé un versículo a la iglesia y a los pastores. Cuando pases por el fuego yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por la llama no arderá en ti. Y ese versículo Dios me lo dio empezando yo en la casa del joven de 20 años, y recuerdo que ni lo entendía yo, esa poesía, una manera poética de decirte, mira, va a venir las cosas bien malas, bien malas, pero tienes que confiar en el que dice, yo vencí el mundo. Amén. Ese es Jesucristo, nuestro líder, que está ajustado a todos los siglos que hemos pasado y a los que podrían venir, ¿no? A cada día el Señor se ajusta su verdad a nosotros, para que nosotros vivamos como tenemos que vivir, guardados, cuidados, preservados por Dios. Y en una vida que de verdad es como decir, me siento realizada. Tú puedes decir eso también, yo me siento bien, ¿verdad? Uno se siente realizado porque estás en el lugar correcto, ¿no? O sea, eres parte del cuerpo de Cristo, eres hijo o hija de Dios, has recibido el Espíritu Santo. Yo voy a resumir los años que me quedan, yo los voy a resumir para vivir más. Analiza eso. Que el Espíritu nos dé entendimiento. Amén. Bueno, los dejamos con este pensamiento sabio del viejo y con este pensamiento sabio de otro viejito que se llamaba Juan, que escribió eso, el anciano. Que el Señor, como nos ha enseñado, podamos permanecer en esa comunión con Cristo. Dios los bendiga mucho y los guarde. Dios los guarde.